Feliz año a todos. Hoy es el primer domingo del año 2025. Ahí tenemos la página siempre para recordarles que podemos visitar la página, sobre todo la YouTube, que es la más fácil. Puedan verlo, puedan recomendarlo, pueden darle like, y el asunto no es para vanagloriarnos, simplemente para que el algoritmo de YouTube pueda llegar a más personas también. Y también usted pueda pasarlo a alguna persona que no tenga a Cristo. Vamos a leer este versículo. Este es Tito 3, 4 y 6. Tito 3, versículo 4 al 6, y lo leemos todos. Puede leerlo desde la pantalla si usted quiere, o si no desde su propia Biblia. Y lo hacemos todo. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Es bueno aprendérselo con la cita, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos este año nuevecito, ¿verdad? Estamos estrenando el primer domingo. Bueno, ya nosotros el viernes, ¿verdad? Ya le dimos el feliz años a algunos privilegiados que vinimos acá. Estaba haciendo frito sabroso. Pero gracias al Señor por lo que pudimos venir y tuvimos un buen estudio y una buena participación también. Y le invitamos a que este año usted ponga ese compromiso. Estoy seguro que si nosotros hacemos como Daniel, preparó su corazón, ¿verdad? En el caso de él lo preparó para no contaminarse con las comidas del rey, pero nosotros para tener un compromiso delante del Señor y poner al Señor en primer lugar. Así que yo quiero hablar precisamente de los compromisos. En las redes, en Facebook, nosotros pusimos este año algo así parecido como feliz año a todo el mundo, ¿verdad? Le deseamos que el Señor esté con ustedes, les llene de su bendición, pero también a su vez que sea un año de compromiso para cada creyente, para acercarse más al Señor. Y para los que no son salvos, que echen mano de la vida eterna. Es lo más importante que el ser humano pueda tener en este mundo, ¿verdad? Fíjense que en la Biblia es importante los compromisos, así como en la vida secular nosotros tenemos los compromisos. La gente se compromete, se compromete a matrimonio. Cuando usted entra al trabajo, usted firma unos papeles y esos papeles son un compromiso legal de que usted va a estar trabajando. Algunos nos hacen firmar también de que no vamos a difundir secretos de la empresa en su estrategia de venta, lo que sea. Son compromisos que uno tiene y si tú los violas, pues puedes estar sujeto a lo que la ley busca o pone para eso. Pero hay compromisos que nosotros tenemos individuales. Usted puede decir, bueno, yo voy a comprometerme a hacer esto y aquello, ¿verdad? La Biblia dice: es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Pero yo quiero hablar de compromiso, que está ligado a la palabra promesa. Pero sabemos que sin la ayuda del Señor no lo podemos lograr. Pero vamos a ponerlo delante de nuestro corazón, porque es el primer paso. En la Biblia se mencionan muchos compromisos al inicio de alguna etapa. Fíjense, David, al inicio de su reinado, aunque leyendo algunos comentaristas en el Salmo 27, usted lo conoce, cuando David dice: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? Y dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero dicen los comentaristas que es cuando David estaba al inicio de su reinado. David fue ungido 3 veces, pero algunos dicen que puede ser al final de su reinado.
pero nosotros nos inclinamos a que es al inicio, porque él está como comprometiéndose. Y él dice, el versículo 4, fíjense este compromiso, él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y quiero que notemos juntos, hermanos, el inicio de un compromiso es que tú lo coloques delante del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, es decir, Él lo ha puesto delante del Señor. Todos nuestros asuntos, así sean cosas que usted crea que es secular, pongámoslo delante del Señor. Vamos a emprender una carrera, vamos a emprender un negocio, vamos a cambiar de trabajo, vamos a mudarnos, vamos a comprar algún carro, una casa, o vamos a vender, qué sé yo, cualquier cosa, pongámoslo delante del Señor. Él dice, una cosa he demandado a Jehová. Podríamos decir, una cosa he puesto delante del Señor para que me ayude. Y esta buscaré. En traducción, en nuestro lenguaje, es que lo que yo pongo al delante del Señor, voy a irme por ese rumbo, voy a procurar tenerla. Así que si usted no pone delante del Señor las cosas que quiere hacer, no va a lograr nada, porque ni siquiera lo ha puesto en su corazón. No, bueno, si el Señor me permite, haré aquello. ¿Y estás haciendo algo para lograrlo? ¿Lo ha puesto delante del Señor? ¿Los ha puesto delante de ti? Hay algunos que van más allá y lo ponen como metas. Esto es otra forma de llamarle metas, propósitos, compromisos. Lo ponen en la nevera o lo ponen, voy a hacer esto, voy a hacer, o cuando vamos a hacer, qué sé yo, un régimen de alimentación por nuestra salud, o bajar de peso, o subir de peso también. Bueno, esos son los menos, ¿verdad? Pero el asunto es que lo ponemos, ¿verdad? Y fíjate lo que él pide. Él dice, este es mi compromiso, que esté yo en la casa de Jehová algunos días de la semana. Todos los días de mi vida. El compromiso en su corazón, el corazón del rey David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, era que estuviera todos los días en la casa del Señor, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Ahora, recordemos que en la antigüedad, en esa dispensación, si usted quiere saber qué es dispensación, venga los viernes porque estamos estudiándola. En ese tiempo, en ese periodo, la casa de Jehová era referido al templo. En la antigüedad, el templo era el sitio donde Dios estaba en su presencia. Primero era el tabernáculo, donde su presencia estaba allí. Y luego el tabernáculo fue evolucionando hasta llegar al templo, que para que la presencia de Dios estaba allí, y los sacerdotes oficiaban, y allí es donde Dios desarrolló el sacerdocio levítico, etcétera, aunque empezó en el desierto, en el tabernáculo. Pero venido Cristo, la palabra que Él se hizo carne y habitó entre nosotros, dice que Cristo tabernaculizó. El tabernáculo, Él mismo, es la presencia de Dios porque es Dios. Entonces es distinto cuando nosotros estamos en la iglesia, que llamamos la iglesia, esto no es la iglesia, que la iglesia está en el local. No estamos llamados a estar contemplando la hermosura de este local. Puede ser bonito y estamos llamados a que las cosas de Dios sean, ¿verdad? Bonitas. Pero no necesariamente en esta dispensación, porque la iglesia es el conjunto de hermanos, y podemos decir que Lumbrera está debajo de una mata de mango, o está en un cerro por allá. En cualquier parte puede estar la iglesia, porque no es el lugar, la construcción. Y eso es un concepto que mucha gente todavía tiene, y a veces lo decimos, ay, vamos a la iglesia. No, vamos a donde se congrega la iglesia. Nosotros hemos procurado también como que enseñar ese concepto cuando a veces invitamos y nos vemos en el local. El local, sí, en el local, donde se reúne la iglesia. Pero bueno, un poquito distinto, pero sin embargo el sentimiento es el mismo. David quería estar en donde el Señor tenía su presencia. Pero en Mateo 18 y 20 el Señor habla: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que en este lugar donde está la congregación del Señor, donde nosotros hacemos vida de alabanza al Señor, nos congregamos para estudiar la palabra, para seguir lo que dice la Biblia, es un lugar donde la presencia del Señor está. Este es un lugar que nosotros deberíamos, si los antiguos tenían este anhelo, ¿por qué nosotros no? Él decía, para contemplar la hermosura de Jehová.
Mire, hay un comentarista que dice, si necesitásemos pedir a Dios una sola cosa, debería ser esta, que estemos en la presencia del Señor y congregados todo el tiempo que podamos. Nosotros aquí nos congregamos nada más los domingos y los jueves lo tenemos electrónicamente, virtualmente, y los viernes. Hermanos, 2 días a la semana y nos cuesta. Y nos cuesta, y es a nuestro Salvador que venimos a dar gloria. No es al pastor, ni es a los hermanos acá. No, hermanos, es por el Señor. El Señor nos salvó del infierno y nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Su fidelidad es grande día a día. Y nosotros, ¿cómo le pagamos? Y cuando digo pagamos, no es que tenemos que pagar la salvación, sino cuál es la retribución de nuestro corazón. El salmista decía, ¿con qué pagaré al Señor por todos sus beneficios? Él no tenía cómo, no tenía palabra. Él decía, tomaré la copa de la salvación. Este himno tan hermoso que a mí me gusta mucho, dice, ¿con qué pagaré? ¿Verdad? ¿Con qué pagaré, oh Señor, a ti por tan grande bendición, con tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Entonces esto es una reflexión, hermanos, no es un regaño. Es una reflexión para nosotros. Tenemos que hacerlo siempre, siempre que podamos, porque me toca a mí también. Y fíjense que él sigue en el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Ese es un compromiso nuestro que debería ser. Usted dirá, yo puedo buscar el rostro del Señor en mi casa. ¿Está bien? Claro que sí. Pero usted tiene el compromiso como creyente de asistir a su congregación. Y otra vez, no es propaganda del pastor. Dime tú qué gano yo que ustedes vengan. Alegrarme, sí, me alegro. Pero el que gana eres tú. Tú eres delante del Señor que gana. ¿Por qué no inclinas tu corazón a decir, Señor, yo me voy a comprometer? Es verdad, el año pasado fui un poquito flojín, o tuve muchas cosas, me enredé, pero es la prioridad. Si tú no pones delante del Señor y lo buscas, no lo vas a lograr. Y dice el 14, aguarda a Jehová, esfuérzate. O sea, que esto implica una acción de nuestra parte, implica un esfuerzo de nuestra parte. Y aliéntese su corazón si espera a Jehová. Quiero que vean los azules que yo remarqué, como que son acciones, ¿verdad? Es buscaré, la primera parte. Luego, que esté yo. Luego, contemplar, con un propósito, para contemplar, para inquirir, para buscarte, para aguardar al Señor, pero con todo esto debo esforzarme y alentarme y esperar en el Señor. Usted puede sacar una teología de enseñanza allí. Estos son los ingredientes que yo necesito para estar con el Señor y sintiéndome no es que lo hace como hacen los señores de que van a otra iglesia, que van a la iglesia para calmar su conciencia. Y voy a dar mi limosna para entonces yo estar consciente de que he dado al Señor y ya estoy en paz con mi conciencia. No, Señor, el Señor no necesita de ti ni de mí. Pero estamos gozosos que el Señor nos utilice, aun como somos nosotros. Es un privilegio para nosotros. Así que no dejemos pasar esa oportunidad. Mire, Zacarías 9:17 nos dice, cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. Esto decían de la antigüedad, de los hombres de Dios refiriéndose al Jehová del Antiguo Testamento, que ellos veían difusamente, era una trinidad, aunque no la sabían distinguir, ¿verdad? Porque hablaban del Espíritu de Dios, hablaban de Dios y hablaban del ángel de Jehová que venía y que tenía los 1000 sus atributos de Dios. Era la Trinidad, pero ellos no tenían la revelación que tú y yo tenemos. Y sin embargo decían, Señor, cuánta es tu bondad y cuánta tu hermosura. El Salmo 16:11, el salmista David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso decían cuando se congregaban, así como nosotros en su equivalente en el Antiguo Testamento, a adorar al Señor. Hermanos, vamos a analizarnos realmente tú y yo, vamos a sincerarnos. De verdad que nosotros nos hace falta como un impulso, ¿verdad?
porque los antiguos no tenían la revelación que tenemos nosotros, de saber que Cristo vino, nos amó tanto, se entregó por nosotros. Ellos no lo sabían, no lo tenían, lo veían en sombra. Sin embargo, adoraban como, muchachos, como una expresión gigantesca de su corazón, y nosotros estamos bien atrás. En Lucas 24 y 32, ustedes recordarán cuando aquellos discípulos de Emaús estaban caminando y se le unió aquel extraño. Ustedes saben quién era el extraño, ¿verdad? Era el Señor resucitado. Y ellos comenzaron a hablar con Él. Y el Señor les dijo, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? No es que no sabía. Es que, ¿de qué están hablando? El Señor nos está diciendo hoy en día, a ti y a mí, amada iglesia lumbrera, ¿qué pláticas son las que tú tienes? ¿Qué conversaciones son las que tú tienes? ¿Cuál es tu día a día? Y si vamos más directo, ¿dónde estoy yo en tu corazón? ¿Dónde estoy yo en tu día a día? Pero cuando los discípulos, estos muchachos se fueron y el Señor se fue y se reveló, ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ardía el corazón, hermanos. A veces cuesta, pero debemos sentir eso, hermanos, y si no lo tenemos, tenemos que examinarnos. Al venir a adorar al Señor, es que nuestro corazón arde y nos vamos alimentados. Eso me pasa a mí, se los digo. Pero a veces quisiera saber si ustedes también lo tienen, o quisiera que ustedes también lo tuvieran. Arder el corazón por estar en la presencia del Señor. Repito, la presencia del Señor está en cualquier lado, pero de una manera especial en la congregación. Por eso el salmista David también dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como una bendición grande, es como una unción que baja como el monte Hermón. Nosotros lo vimos, por cierto, en Israel, el monte que está lleno de nieve. Entonces cuando se derrite, toda el agua cristalina bajaba y regaba todas las partes. Así es estar en la presencia del Señor. Y Él decía, cuán bueno y cuán delicioso. Yo quiero, hermanos, transmitirles ese sentimiento, esa necesidad de que nosotros tengamos, valga la redundancia, la necesidad de congregarnos. De poder decir, Señor, cuán bueno y cuán delicioso. Y yo sé que hay muchos hermanos que sí, que están alegres cuando te ven, alegres de estar aquí. Y yo les he dicho otras veces, a mí me contenta mucho cuando escucho esa algarabía en el buen sentido, de los hermanos conversando, hablando allí, reunidos, tomando café y tal. Y claro, cuando empezamos todo el mundo se calle con buen respeto y eso es también muy, muy hermoso. Pero es esa comunión, porque somos una familia en Cristo y tenemos algo en común, que somos hijos de Dios y que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo y que estamos alabando junto al Señor. Es un privilegio grandísimo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y fíjense que estos muchachos, yo digo muchachos, no sé cuántos serían los discípulos de Emaús, cómo serían, de qué edad, pero ellos decían, ardía nuestro corazón, uno, cuando nos hablaba en el camino, y dos, cuando nos abría las Escrituras. Hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, esto debe ser la fuente de gozo de nosotros. Ver a Cristo acá, ver la gloria de Dios, ver el alimento que tiene para con nosotros, hermanos. Estamos comenzando este mes, vamos a aprovechar que tenemos este calendario de nuevo comienzo, que el Señor nos está dando un año nuevecito, pues. Vamos a aprovecharlo para comprometernos más con el Señor. Y comenzamos por la iglesia, pero tenemos que hacer como David, ponerla, demandarla al Señor y ponerla delante de Él y buscarla y esforzarnos. Ahí tienen todos los ingredientes. Busca después el Salmo 27 y velo por ti mismo. Ahora, Hebreos 10 y 25, yo estaba estudiando un poquito más cuando usted sabe esta escritura, porque lo hemos leído tantas veces. El escritor a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Antes de ese versículo tenemos que estimularnos unos a otros, considerarnos para las buenas obras y mantenernos firmes, etc. Eso se logra en la comunión hermanable, hermano. Yo no concibo un creyente en Cristo que esté sin congregarse.
o que esté brincando de iglesia a iglesia, no los concibo. Porque ese no es el diseño de Dios. Primero tienes que estar congregado al nombre del Señor. Tienes que estar bajo la protección de una iglesia local, de una asamblea, de unos ancianos o pastores que estén en autoridad sobre ti y que aprendan juntos y tengas a quién ir. Tengas una comunidad de hombres y mujeres sabios que tenemos acá para orar juntos. Bueno, tenemos hasta la tecnología, un chat, eso, si no quieres hablar porque la voz tuya va a estar, qué sé yo, quebrada porque uno está tal vez triste. Bueno, escribe un texto, hasta esa tecnología la tenemos. Y sin embargo no la usamos. Pero lo que iba a decir de esto es que hay otra versión, la Reina Valera actualizada, que dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienes por costumbre, mas exhortándonos más y más cuando ves que aquel día se acerca. Hay otro sentido, hermanos, es, si usted pertenece a esta iglesia, hermanos, sea fiel a esta iglesia. Hay excepciones, por supuesto, pero hermanos, no debe ser una práctica común estar visitando iglesias en iglesias. Si usted pertenece acá, sea fiel a esta iglesia. Y si usted quiere estar en otra iglesia, pues vaya, pida carta y nosotros le recomendamos con mucho amor. Pero no puede estar brincando. ¿Por qué? Porque hay visiones distintas. Cada pastor en cada iglesia o cada grupo de pastores tiene visiones distintas. El objetivo es el mismo, por supuesto, pero hay visiones, hay un ADN distinto. Usted no puede estar agarrando de aquí a acá y uno puede ser un cristiano brincador. Y eso va con las redes también. Anoche lo hablamos. Yo soy partidario de que uno busque cosas, enseñanzas buenas, y recomendamos a algunos pastores, como lo hemos dicho acá. Pero cierta ocasión, hermano, me decía, no, verdad, yo estaba viendo tal y tal cual pastor, y de repente vi cosas que no estaban, porque se van metiendo. Y yo a veces examinando veo cosas que son muy llamativas, como por ejemplo, estaban hablando de las fiestas de Jehová y me interesó y la estoy viendo, pero cuando veo el señor que está diciendo eso, dice, hay algunas iglesias que hablan que las fiestas y la ley no es para la iglesia en este tiempo. ¿Y sabe cuál era el argumento que ese señor daba? Él daba, cuando Israel salió de Egipto, iba una gran multitud de gente también. Entonces nosotros que somos gentiles tenemos que cumplir la ley también. Imagínense ese recurso tan débil. No es así, hermanos. Entonces esos hermanos que van, se dejan llevar por la impresión y van sembrando cizaña en sus corazones y se van confundiendo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Entonces, lo que quería decir de esto es que no dejando de congregarte o no dejando tu congregación. Pero en aquel entonces el contexto nos dice que ellos estaban, los judíos, muchos habían creído en el Señor, otros habían estado convencidos y estaban empezando a asistir a las congregaciones cristianas. Pero entonces algunos tenían la tentación de volver atrás. Y el que volvía atrás, no en vano, el versículo después de este 25, donde dice no dejando de congregarnos, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es más serio. Esto no ocurre a ningún cristiano, ocurre a los apóstatas. Los apóstatas son aquellos que son amigos del Evangelio, les gusta el Evangelio, hasta se confiesan como que son creyentes en Cristo, pero de repente niegan la fe totalmente. El que niega la fe y se va en contra del Señor Jesucristo, aquí le llaman adversario, no queda más sacrificio para ellos porque ya rechazaron al único que podía salvarles. Y eso está en contexto con aquellos que no se congregaban. Otra vez, no aplica a nosotros, pero es para que sepan de dónde estoy sacando este contexto. Eran aquellos que no se congregaban porque sencillamente volvían al judaísmo. Así que son advertencias para nosotros. Amén. Ahora, hay otra. Al comienzo de nuevas etapas, como por ejemplo tenía Josué. Josué, después que murió Moisés, Dios le encomendó la tarea de seguir con la obra que dejó Moisés. Y él entonces agarró a la gente y le dijo, mire, ahora olvídense, rey muerto, rey puesto. No dijo eso. Dijo, Moisés ha muerto.
ahora nosotros vamos a seguir el legado. El Señor nos ha prometido entrar a la tierra. Ahora él agarraba la batuta y él le dijo a la gente, ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad, quiten en medio de los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Una palabra de exhortación y de compromiso para el pueblo de Israel. Era una nueva etapa, un nuevo líder, una nueva visión que tenían. Y él dice más, fíjense que él dice, teman al Señor, sírvanle. El ingrediente es integridad y fidelidad. Pero él dice, para que puedas lograr eso, quite de en medio de ti los dioses. Y usted dirá, no, pero eso no aplica a mí. Yo soy cristiano evangélico, yo no tengo dioses. La Biblia dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Nosotros podemos caer en la idolatría. Y lo hemos dicho antes, los ídolos pueden ser una casa, un carro, la televisión, una película, los hijos, los nietos, pueden ser ídolos. Para mí son mis idolitos, pero yo no voy a dejar al Señor, ni voy a dejar de venir al culto porque la familia está allí. Claro, son situaciones distintas, ¿verdad? Yo entiendo algunos casos, yo no critico eso, pero lo que digo, hermanos, tengamos cuidado con la idolatría. Es la única manera de ser fiel al Señor. Ahora, él le dice, le tira el reto. Pero si les parece mal servir al Señor, bueno, escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que ese debe ser nuestro movimiento. Es más, vamos a decirlos todos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es un compromiso. Servir al Señor bajo cualquier circunstancia. Y no estoy inventando nada. Esto está en la palabra de Dios. Ahora también al comienzo, hermanos, de una nueva vida. Zaqueo, cuando fue salvo, él se puso en pie y dijo al Señor. Porque el Señor lo vio que estaba montado en el árbol, ¿verdad? Sicómoro. Pero sicómoro era un árbol que era, y todavía existe, frondoso, de raíces grandes que puedes accesar y montarte a él. Y aquel hombre, como era chiquitico, él corrió y quería ver al Señor porque la multitud le tapaba. Y cuando se monta, incurrió en algo que él no se dio cuenta. Era que él estaba viendo al Señor desde una altura que no le correspondía. Y el Señor le dijo, Zaqueo, date prisa, bájate de esa nube. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En otras palabras, hoy es necesario que venga yo en tu corazón. Y él bajó y le recibió gozoso. Entonces él dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, le iba a tener que devolver bastante, porque él dice, si en algo he defraudado a alguno, bastante. Porque los publicanos eran choros, eran tú sabes, Baltasar, va a atracar y va a robar. Y él tuvo, pero eso fue, hermanos, una demostración de que era creyente. El Señor le dijo, después que él dijo eso, hoy ha venido la salvación de esta casa. Porque él estaba demostrando su compromiso al comienzo de la nueva vida. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Así que en este mes de enero, hermanos, ¿cuáles son nuestros compromisos? Tengo compromiso de trabajar y proveer para la familia. Bien has hecho y bien has dicho, porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El que no trabaje tampoco coma. Sin embargo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si alguno no tiene a Cristo como Señor y Salvador, está pero bien peligroso, porque estamos comenzando este año, pero no sabemos si lo vamos a terminar. Si terminamos este año o no, nosotros estamos tranquilos porque ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Pero, en resumen, número 1, vamos a aprender a contar y para la escuelita. Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80. Pero con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, que por más que seamos, que llegamos a 100, 120, es molestia. Uno preferiría irse antes, ¿verdad? Para no estar haciendo carga a los demás. Pero todavía falta un poquito. Uno no sabe.
Pero entonces Moisés decía, Señor, debido a esto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría. Entonces vamos a poner un compromiso delante del Señor que nos enseñe a contar. No 1, 2, 3, sino contar los días que vivimos. Que traigamos al corazón sabiduría de la palabra de Dios. Que sepamos que mañana podemos no estar y que más vale que digamos como el Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche de nuestra vida, cuando ya no podemos trabajar por el Señor. Hay muchos que yo sé que tienen buen deseo de ayudar en la iglesia, trabajar para el Señor, pero oiga, el enemigo está por ahí y no es ningún mal pensamiento, es el enemigo de verdad. Y él va a ponerte miles de cosas para que al final del año tú dices: caramba, yo había planificado esto, pero mira, tengo mucho trabajo. No lo pusiste delante del Señor y no peleaste. Tienes que pelearlo. No es fácil, yo lo sé, no es fácil. Pero tenemos que esforzarnos a guardar al Señor y ponerlo delante del Señor todos los días. Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero aprender de este día. Señor, yo quiero ir a la iglesia, quiero aprender, quiero que esa iglesia crezca, porque yo voy a traer personas, voy a predicar el evangelio también, voy a hacer ayuda, voy a orar. Yo le decía a nuestros hermanos anoche cuando veníamos acá que cuando nosotros venimos a ensayar, también oramos. Yo sé que todos oran en su casa, pero de una manera específica acá por cada uno de estos puestos, por las familias, por ustedes. Y el Señor ha mantenido y ha respondido. Así que haga usted lo mismo. 1 Corintios 7:29 dice: el tiempo es corto. Una versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: déjeme decirle lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Y eso lo decía el apóstol. Es breve, hermanos. No pensemos que tenemos una eternidad. Los días pasan volando, ¿es verdad? Uno se alegra cuando llega el viernes porque tiene sábado y domingo, ¿verdad? Pero el lunes, pero eso pasa rapidito. Pero ¿cuánto más pasan nuestros años? El apóstol le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que hay un compromiso de no estar ociosos, porque a los ociosos Satanás le busca una cosita rapidito, ¿sabe? Y dice: te encarezco, es decir, yo te ruego por la obra de Cristo y por el juicio que vendrá, que por favor prediques la palabra y que instes, o sea, que obligues, que prediques, que presentes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El asunto está que si nosotros no aprendemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a redarguir o a exhortar? Recuerde que primero tienen que pasar por nosotros. Debemos nosotros ser duchos en la palabra, conocerle, porque alguien te puede preguntar: pero ven acá, ¿y de dónde dices tú eso? ¿Y por qué lo dice? No sé, eso lo dice el pastor. No, hermano, no diga eso. Dice, eso lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde? Por eso es que estamos diciendo Tito capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 al 4, para que sepamos dónde están las cosas. Y Primera de Pedro nos dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que presente razón o que los pregunte razón de la verdad que está en nosotros. Debemos estar preparados. Estar preparados, hermanos. Una de las formas es estar congregándose. Aquí es donde uno aprende. La Biblia dice que en la iglesia es donde se desarrollan los dones. Usted no lo desarrolla solito en la casa. 2, esto sí, hermanos, deja el pasado. Deja el pasado, avanza. El pasado nos aguanta, nos frena, ya sean rencores. Eso es lo peor que un creyente puede tener. Y uno siempre tiene que estar examinándonos.
cónchale, tengo ciertas personas que no los quiero ni ver. No puede existir eso en un creyente. Agarremos este año para nosotros hacer llamadas y decir, mira, feliz año, caramba, yo tenía esto contigo y quiero decirte que te pido perdón. Así haya sido esa persona la que te ofendió. Cuando tú le dices eso, se desarma. Se desarma. Si tú dices, está bien, mira, yo quiero decirte que te voy a perdonar. ¿A qué le va a decir? ¿Qué me vas a perdonar? Si tú eres más bien yo el que te tengo que perdonar. Entonces empieza la pelea otra vez. Usted dice, no, mire, yo te llamo para pedirte perdón. Si te ofendí en algo y todo, aquella persona se va a desarmar y va a decir, bueno, está bien. Pero en su corazón dicen, pero yo fui el que lo ofendí. Menos mal que no se dio cuenta. No, el Señor va a actuar en su corazón. Amén. Pero deja el pasado, hermanos, avanza. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me olvido lo que queda atrás. Y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, un buen ejemplo del apóstol San Pablo, y no lo digo por vanagloria, siempre lo digo porque son cosas que me tienen impactando, ¿verdad? Y que al principio del año es bueno recordando. Un buen ejemplo del apóstol Pablo, un buen consejo es que nos olvidemos del pasado y aprendamos a extendernos hacia lo que está adelante. Pero eso aplica a nuestra vida personal, ¿verdad? Yo estoy seguro que en este mismo momento usted allí en su conciencia delicada, privada, está pensando, es verdad, yo tengo esto y esto, tengo que dejar eso, porque me está arrastrando, ya lo tengo como 10 años, otro ya tengo como 20 años, hermano, deje eso, pues está anclado en el pasado y no está avanzando. Alguien decía que en dominicano se dice que el pique, ¿no? El pique, la culebra, la tirria, como usted le llame, que tenemos, son cosas que como un veneno que nos tomamos nosotros mismos pensando que al otro le va a hacer el efecto. Así es. Eclesiastés dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay cosas buenas que se han hecho en el pasado, pero lo pasado ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a lograr de eso? Ya, las glorias pasadas son hoy mi vergüenza, dice un himno. No todas las glorias pasadas son vergüenza, por supuesto. Lo que quiero decir es que ya pasó, el Señor te bendijo, ya lo hiciste, ya pasó. Ahora extiéndete a lo que está adelante, hay mucho por hacer. Y la venida del Señor está a las puertas. Luego tenemos en refleja tu bendición. ¿Cómo lo hacemos? En Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, está siempre, ¿cómo dice? ¿Qué sinónimo de gozoso tiene usted en mente? Alegre. ¿Otro más? ¿Contento? Feliz. Ahí está. Hermanos, te está pasando por tu mente. ¿Cómo está tu cara? Siempre hacemos el chiste. Hermano, ¿cómo estás? Estoy gozoso. Pero dile a tu cara. Tu cara como que no ha agarrado esa. A mí me hicieron una operación en estos días, pero muy sencilla, pero fue una operación. Me cortaron el nervio que va del lumbar hacia el cerebro. Yo no supe nada, gracias a Dios me desperté donde estoy. No sabía nada. Pero me cortaron ese nervio y el nervio que va de aquí del cuello, que está más cerquita, ¿verdad? Para que no me duela. Porque yo tengo, ustedes saben, ese accidente que el Señor permitió que yo tuviera por alguna razón. Pero en las consultas que hemos tenido la oportunidad de hablar de Cristo también. Y yo pienso que ese es uno de los propósitos. Pero lo cierto es que a mí me cortaron ese nervio. No hay comunicación. No hay comunicación del dolor. Afortunadamente ese nervio se regenera. Y gracias a Dios se regenera, pero cuando se regenera empieza a doler otra vez. Entonces hay que ver otras alternativas. Pero lo que quiero decir es que a veces nosotros decimos que estamos contentos, pero ese nervio como que lo cortó un doctor. O lo cortó alguien. Porque no lo demostramos en nuestra actitud. Siempre andamos con una queja, siempre andamos con quejumbrosos, ¿verdad? Siempre estamos complain, ya sea en el trabajo, ya sea con nosotros mismos, ya sea con nuestra familia. Siempre hay una queja constante.
Entonces, cuando el apóstol dice, está siempre gozosos, eso es algo que nos apela, es a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestra mente, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, aparte de paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y todas estas cosas que el Espíritu da como parte de su fruto. Pero también dice, orad sin cesar. Debemos demostrar la bendición orando sin cesar y después ser agradecidos en todo. ¿Por qué? Porque es una buena sugerencia, no, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oye, cierra los ojos un momento y piensa aquellos barbudos de aquel entonces, antiguos, cómo andaban contentos. Y con ese frío a lo mejor no se bañaban mucho, a lo mejor no olían muy bien, ¿verdad? Como Juan el Bautista, que andaba vestido de piel de animales y bueno, no dice la Biblia cómo olía, pero imagínense. Pero andaban contentos, andaban gozosos delante del Señor. 4, abstente de lo impuro, hermanos. Eso es algo que la Biblia nos habla a exhortar acerca de la santidad. La santidad conviene a tu casa. Sin la santidad ninguno verá al Señor. No, o sea, no va a ser mostrado el Señor en bendición en tu vida si no andas en santidad. Y no quiere decir que todo el mundo sea un santico impecable, porque no existe la impecabilidad excepto con Cristo. Pero que estés tú dado a reconocer inmediatamente y decir al Señor, Señor, muéstrame, enséñame tú lo que yo no veo y si hice mal no lo haré más. Que no nos vanagloriemos y no nos llenemos de soberbia, pensamos que señalemos a los demás y nosotros no. Eso es algo de impureza, pero también estar consciente, hermanos, y no justificarnos. Lo peor que podemos hacer y el arma más frecuente del enemigo es tratar de montarnos un andamiaje de justificación. No, pero ven acá, es que tú lo hiciste porque, bueno, tú sabes, tiene necesidad y mira, además todo el mundo lo hace. O sea, empieza el enemigo a ponerte en tu mente y en tu corazón la justificación. Pecado es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda desobediencia es pecado. La buena noticia es que para el creyente, sus pecados judiciales que le condenan ya fueron pagados por Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos dio o nos imputó de su justicia perfecta. Ya no tenemos cuenta pendiente con el Padre para condenación eterna. No, la paga del pecado es muerte. Cristo llevó la muerte en la cruz. Tenemos vida eterna. Sin embargo, tenemos el pecado común, el pecado familiar, el pecado diario que nos separa de la comunión con Dios. Nos quita el gozo de la salvación. Pero entonces ahí donde debemos estar conscientes de confesar nuestros pecados, de decir como David, enséñame Señor, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La santidad conviene a nuestra vida, hermanos. Ahí dice, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Y después dice, manteniendo vuestra manera de vivir, etcétera, entre los gentiles, ¿verdad? Hay otra parte en Colosenses 3, 4 al 6 que dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Recuerde que como hijos nosotros podemos ser disciplinados, porque el Señor al que ama castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Así que no, yo soy un hijo de Dios, soy un príncipe de Dios, soy una princesa de Dios, no me puede pasar a mí, porque Dios me ama muchísimo. Dios te amó y entregó a su hijo, pero para que tú seas fiel también y andes dando fruto que el Espíritu Santo crea en ti. Si no lo das, es posible que no hayas renacido. Es posible, hermano. Así que hay que estar pendiente, examinarnos a la luz de las Escrituras. Número 5, anima a otros. Tesalonicenses nos dice, por lo cual, hermanos,
anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Hermanos, animarse. ¿Cuántos de nosotros llamamos a un hermano para decir, hermano, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti. Solamente para orar por ti. ¿Tienes algo que quisiera que oráramos juntos? Y si el hermano o la hermana es muy reservado, le digo, no, que ore generalmente. Bueno, ore generalmente, ¿verdad? Porque nosotros no podemos tampoco entrar en la intimidad de las personas. Pero mostrémonos abiertos a que podamos orar los unos por los otros. Gracias a Dios, yo doy gloria a Dios que esta iglesia es sana. Es sana, no anda con chismes ni cuestiones de estas. Pero llame, pregunte, pase un texto, pase un versículo para ver. Lea también los mensajes que se ponen de los hermanos que están para orar. Yo no digo que, no sé cuántos no, pero algunos no leen. Algunos no leen ni siquiera los textos. Entonces, ¿qué más quiere? Le mando una carta por correo. O sea, tenemos que movernos, hermanos, tenemos que animarnos, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Amén. Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ahí está, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, pero si no tienes la palabra de Dios, ¿cómo vas a hablar? ¿Vas entonces a entrar en el humanismo? En la coaching que usan algunos falsos pastores de hacerte sentir o oír lo que tú quieres oír para que te sientas bien. No, hermanos, tú estás bien, tú eres grande. Tú eres como Dios te ha dado el príncipe, donde pongas tu pie, eso va a ser conquistado. Por cierto, que el viernes lo hablamos. ¿Qué significa eso? Así que en todo sea Dios glorificados por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, que yo lo hablamos, hermanos, no dejes de congregarte. Y no dejes tu congregación tampoco. Repito, pueden haber excepciones que nosotros visitamos, nuestros familiares, nuestros hijos. Esas son excepciones. Pero no puede ser que estemos brincando de una iglesia a otra. No tengo ninguna noticia de ningún hermano acá que lo haga. Pero, por si las moscas, ¿no? Ahí lo ponemos, hermano. Tenemos que ser fieles a la congregación donde el Señor nos ha puesto. No podemos estar buscando aquí y allá, brincando como un picaflor. No dejes de congregarse, no dejes tu congregación como algunos tienen por costumbre. Y sabes que el Señor, en el juicio del tribunal de Cristo, que es para creyentes, va a juzgar esto también. Así que, repasando, aprendamos a contar, tengamos ese compromiso. 2, dejemos el pasado y avancemos. 3, reflejemos nuestra bendición. 4, abstengámonos de lo impuro. 5, animémonos unos a otros. Y por último, ¿cuál es? Ahí está. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén.